Hoy hablaré sobre los jorezmitas, un pueblo histórico de origen iraní, cuya presencia continua en Asia Central se remonta a mediados del primer milenio antes de Cristo. Los jorezmitas dieron al mundo personalidades destacadas, como el padre del álgebra, Al-Jorezmí en el siglo IX, y el filósofo Al-Biruni en el siglo XI. Los jorezmitas hablaban su propio idioma, perteneciente al grupo iraní de la rama indoirania de la familia indoeuropea, similar al idioma osetio. En el siglo V a.C. se creó la escritura jorezmita basada en la escritura aramea, la cual perduró hasta el siglo XIII. Para el siglo XIII, el idioma jorezmita fue gradualmente desplazado por el persa y algunos dialectos túrquicos, perdiendo su antiguo significado. Hoy en día, los jorezmitas viven en Uzbekistán y Turkmenistán, y su idioma está integrado en el uzbeko como uno de sus dialectos. El idioma uzbeko surgió como resultado de la interacción de las lenguas túrquicas con las lenguas de los jorezmitas, sogdianos, bactrianos y sakas. Los idiomas turcomano y karakalpak, además de su base túrquica, están parcialmente relacionados con el antiguo idioma jorezmita. El idioma turcomano incorporó elementos de las lenguas kipchak y del antiguo jorezmita durante su formación. A pesar de los cambios lingüísticos, los jorezmitas como nación no desaparecieron. Los verdaderos jorezmitas se pueden encontrar en Gurgench. Los jorazmios se distinguen por su dialecto especial, que permite identificarlos fácilmente entre los habitantes de la región. El dialecto jorazmio tiene muchos dialectos. En algunos lugares, los jorazmios hablan 8 dialectos, aunque la distancia entre los habitantes es de solo unos pocos cientos de metros. Una palabra en el idioma jorazmio puede tener varias variantes. En las conversaciones con los habitantes de Jiva, se escuchan matices del persa que no están presentes en el uzbeko ni en el turcomano. La cultura de los jorazmios sigue viva. Por ejemplo, la danza aliazgi continúa preservando las tradiciones y transmitiéndolas de generación en generación. La palabra jorazim, en el diccionario del científico iraní de Koda, se explica como una abreviatura de la cuna de los pueblos arios. El historiador Sergei Tolstov consideraba que era la tierra de los hurritas, Jotabarizam. La historia de los jorazmios está relacionada con dos grupos étnicos, los saco-masajetas de las tierras bajas de la Mudaria, y los antiguos jorazmios que migraron hace 3000 años desde el sur de Asia Central. El centro original de Jorazme estaba en la orilla derecha de la Mudaria, al pie del Sultanuizdag. Era un estado fuerte con la capital en Toprak Kala, que construía activamente canales y fortalezas. Jorazam se menciona en la inscripción Beistún de Darío I. Heródoto escribió que Jorazam era la 16ª satrapía del imperio persa, y participó en la campaña de Jerjes contra Grecia en el 480 a.C. Probablemente, Jorazm fue conquistado por el rey de reyes Ciro el Grande. Más tarde, las campañas conquistadoras de Alejandro Magno también abarcaron esta región. El estado macedonio de los aqueménidas fue destruido. En el año 328 a.C., el gobernante de Jorazm, Pharasman, envió embajadores a Alejandro Magno encabezados por el hijo de Fratafernes. A Alexander se le propuso realizar una expedición conjunta al Cáucaso. Sin embargo, él tenía otros planes, por lo que rechazó esta propuesta. La religión de los jorezmitas en ese tiempo era el zoroastrismo o mazdeísmo. En el centro de la fe estaba el dios único Ahura Mazda, y el diablo Angra Mainyu. En la enseñanza del zoroastrismo existían las leyes del bien, Asha, y del mal, Druj, por las cuales cada persona elegía su camino en la vida. A los zoroastrianos a menudo se les llamaba adoradores del fuego, ya que veneraban el fuego, sin deificarlo, sino considerándolo un elemento sagrado de la religión. Con el tiempo, las tradiciones zoroastrianas sogdiana y jorezmí se separaron de la persa, adquiriendo sus propias características y diferencias. En el zoroastrismo, el cuerpo muerto se consideraba impuro, y los elementos, incluyendo la tierra y el fuego, eran sagrados. No se podía quemar ni enterrar a los difuntos, por lo que se construían torres del silencio, donde se llevaban los muertos para que fueran consumidos por aves y animales. A comienzos del siglo XIII, Jorezm abarcaba los actuales Uzbekistán y Turkmenistán, gran parte de Irán y partes significativas de países vecinos. El territorio de Jorezm ocupaba varios millones de kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 20 millones de personas. El auge de Jorezmina terminó abruptamente cuando Gengis Khan invadió Asia Central, lo que llevó al colapso del estado y la pérdida de territorio. A pesar de todo el poder de los mongoles, las consecuencias de sus conquistas cambiaron el destino de Jorezm para siempre. El primer intento de conquistar Jorezm terminó en un empate y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre las partes. Pero la situación cambió rápidamente después de las acciones crueles de los jorezmitas contra los comerciantes y embajadores mongoles. Los jorezmitas ejecutaron a los comerciantes mongoles que llegaron, y luego a los embajadores. Los mongoles no perdonaban tales actos, y esto fue la causa de la gran campaña militar de Gengis Khan contra Jorezm en el año 1220.
Gengis Khan dirigió todo el poder de su ejército hacia Jorezm, y el último Jorezm-Shah, Aladín Muhammad II, huyó a la isla de Abeskún en el mar Caspio, donde anteriormente se exiliaba a los leprosos. Allí Aladín Muhammad II murió en pobreza y soledad. La invasión mongola significó el fin del antiguo mundo para toda Asia Central, donde las grandes ciudades fueron destruidas o perecieron. Bujará se convirtió en la única gran ciudad de la región que sobrevivió a la invasión. Las demás ciudades y asentamientos tuvieron que ser reconstruidos desde cero y a menudo en nuevos lugares. Samarcanda y Bujará pasaron a formar parte del Ulus de Chagatai, y el oasis de Jorezmín se convirtió en parte del Ulus de Jochi, junto con la estepa túrquica y la Horda de Oro. El historiador Sergei Tolstov afirmó que la cultura de la Horda de Oro era solo una cultura ligeramente modificada de Jorezm. Fue precisamente de Jorezm, de donde provino el tipo de construcciones de la Horda, mausoleos y torres con cúpulas en forma de tienda. Estos mausoleos y torres se convirtieron en el prototipo de los templos en forma de tienda de Rusia, influyendo en la arquitectura de los pueblos vecinos. En los años 1370, Jorezm entró en el imperio timúrida, que luego fue reemplazado por el gobierno de los sheibaníes. En el año 1511, la dinastía Shaibaní fue reemplazada por la dinastía Arabshahid. Después de su declive en 1728, comenzó una nueva agitación con luchas por el poder. La lucha se llevó a cabo entre los uzbecos Mangit, los Kungrat, los turcomanos Yomud y el persa Nadir Shah. Finalmente, los Kungrat lograron la victoria, estableciendo la dinastía en 1770. La capital de Jorezm se convirtió en una fortaleza importante y centro de poder de la nueva dinastía, que jugó un papel significativo en la región. En los siglos XVIII y XIX, el otrora Gran Jorezm se transformó en el pequeño y pobre Kanato de Jiva, ubicado en un oasis habitado principalmente por la nobleza uzbeca. El oasis estaba rodeado por tribus nómadas de Karakalpaks y turcomanos, formalmente dependientes pero en realidad independientes. El Kanato de Jiva existía principalmente gracias a incursiones contra sus vecinos y al comercio de esclavos, perdiendo su antiguo papel como baluarte de la civilización. En 1717, la expedición militar de Alexander Bekovich Cherkassky fue recibida por el Khan, quien supuestamente aceptó la ciudadanía rusa, pero luego los turcomanos destruyeron la expedición. En 1839 a 1840, los jivanos repelieron otra expedición rusa bajo el mando de Vasily Perovsky, pero el Khan prohibió secuestrar y comprar esclavos rusos. En 1924, en el lugar del Kanato se formó la República Popular Soviética de Jorezm, que luego fue dividida entre los actuales Uzbekistán y Turkmenistán.